Buenos días, mis queridos amigos YouTube. A pesar de la crisis de la pandemia mundial, del coronavirus, etcétera, etcétera, el conocimiento no debe parar, porque dice que la ignorancia genera caos y eso debemos evitar. Y como en este momento crítico mundial, nacional y local, acae a todos, pues aprovechamos estos medios de comunicación para no parar el conocimiento. Decía la famosa Lucy en la película Lucy, ¿cuál es el sentido de la vida?, le decía Morgan. Y Morgan le dice, el sentido de la vida es compartir conocimiento. Entonces, ese es el primer punto de los videitos que vamos a hacer, o de los vídeos que está mejor dicho, es compartir conocimiento. Segundo, a raíz pues de que muchos amigos míos, docentes universitarios, educadores, me preguntan sobre el desarrollo del sílabus, para mí es bastante importante, se puede decir, darles algunos toques de información a todos los docentes universitarios, porque a veces no entendemos o no comprendemos en qué consiste, o pensamos que es un simple papel, cuando no es así. El desarrollar un sílabus o el tener un sílabus en la mano es importantísimo. Conocerlo, desarrollarlo, para así poder transmitirlo, ¿ya? Entonces vayamos por partes. ¿Qué cosa pues es un sílabo curricular en la docencia universitaria? El primer punto, vamos a decir que es un instrumento. Es un instrumento. ¿Y qué tipo de instrumento? Es un instrumento curricular, pues, donde el docente va a tener por escrito todo el desarrollo de su asignatura. Pero no solamente un simple desarrollo como antes era, de transmisión de conocimientos o llamada por objetivos, no. Y eso a veces muchos docentes no comprendemos, no entendemos. Ahora los sílabos como instrumento curricular es por competencias. Ya acá me voy a parar un ratito. ¿Qué cosa es en el mundo global, en nuestro mundo actual, la competencia? Implica tres cosas. Primero es el conocer, o sea, lo que era antes, o la transmisión, ya en palabras sencillas, de un conocimiento. Por ejemplo, un conocimiento de historia. Por ejemplo, un conocimiento de filosofía. Por ejemplo, un conocimiento de matemáticas, que puede estar plasmados en los libros, sí puede estar plasmados. Entonces, ese sería un primer punto de todo este universo de la competencia. El primer punto es el conocer. El segundo punto que es importante y no comprendemos a nivel universidad y a nivel básica regular es el aprender a hacer. Aprender a hacer. ¿Qué cosa es el aprender a hacer? Con ese conocimiento yo he aprendido, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, en comunicación, por decir, estoy estudiando qué es la comunicación, cómo se transmite el mensaje, el concepto me lo puedo saber, que está en el 1. El concepto lo puedo saber. Pero ¿cómo yo puedo saber como docente, por ejemplo, que mi alumno ha aprendido? Si el alumno sabe comunicarse, sabe transmitir ese conocimiento con eficiencia y también con eficacia. ¿Ya? Entonces, ya repetimos, el primero es el conocer, el segundo es el aprender a hacer con ese conocimiento. ¿Qué voy a hacer? Y el tercero es el aprender a hacer. O sea, ese conocimiento y es el hacer de ese conocimiento, ¿cómo va a influir en mí? Y si mi actitud va a cambiar frente a eso. O sea, si en realidad voy a ser, por ejemplo, hablando del punto de la comunicación, si voy a ser un buen comunicador. Solo es como ejemplo. Entonces, repito, aprender a conocer, ¿qué es la información? Aprender a hacer, ¿qué cosa yo voy a hacer conocer bien? Y el aprender a hacer. Eso, amigos míos, docentes universitarios, está plasmado en el sílabus, o debe estar plasmado en el sílabus. Pero con otras palabritas. ¿Cuáles son esas palabritas? Uno, el aprender a conocer es el aspecto conceptual.
Por eso, pues acá en nuestro currículo hay una parte que dice contenido conceptual. O sea, netamente a lo que nosotros sabemos, o lo que hemos aprendido, o lo que nos han enseñado en escuelas antiguas. La transmisión netamente del conocimiento. El segundo está el aprender a hacer. ¿Con qué nombrecito? Con el contenido procedimental. O sea, yo qué cosa voy a hacer con ese conocimiento que he aprendido. Direccionado netamente al desarrollo de habilidades, destrezas. Ya aprendí qué es la comunicación, qué tal X, Y, Z. Ahora, ¿qué voy a hacer? Debo desarrollar esa habilidad de comunicación. ¿Ya? Y otro, ser pues un buen comunicador. ¿Y qué cosa sería en ese aspecto? La parte o el contenido actitudinal. Entonces, cuando se logra esos tres hitos, que es el contenido conceptual, el procedimental, el actitudinal, podemos decir recién que todo esto es una competencia. Ojo, he aquí, por eso se dice que toda la enseñanza debe ser por competencia. Y eso también a veces muchos papás no entienden, no comprenden a nivel básico regular. Y las academias preuniversitarias se aprovechan de eso, porque las academias universitarias, por ejemplo, solo transmiten conocimiento. Está bien, está muy bien. Por eso, pues, a veces mucho solamente conocimiento, y tenemos, por ejemplo, ingenieros que no saben hablar o que no saben desenvolverse en su profesión. O, por ejemplo, tenemos profesionales, ingenieros, hasta médicos haciendo taxi, porque no son competentes, porque solamente han metido a la cabecita conocimientos, o sea, la parte del conocer, solo el contenido del conocimiento. Pero no hemos desarrollado pues esas habilidades, esas destrezas, que es muy importantísimo. Así como la parte actitudinal, directamente relacionado con lo ético. ¿Ya? Ok, entendamos. Competencia. Aprender a conocer. Contenido conceptual. Aprender a hacer. Contenido procedimental. Aprender a hacer. Contenido actitudinal. Esto está basado también en el enfoque de los 4 pilares de la educación de Jacques Delors. En esto no recuerdo, la educación en sí era un tesoro. ¿Ya? Con esto de la globalización se apunta pues a que se hacen estudios científicos donde se llega a la conclusión. Por ejemplo, tenemos acá de Jack Dickens, ¿no? El gen egoísta, donde todas las personas, por ejemplo, tenemos que estar en constante competencia. No puede existir lo contrario. Ya me estoy yendo a lo político, pero ya no vayamos de ese lado. En otros videitos vamos a aclarar ese punto. Continuemos con el diseño curricular. Entonces, importantísimo para el docente universitario y para los alumnos también deben exigir eso. Porque en la universidad solo a veces nos dan conocimiento y no hacen que desarrollemos esas habilidades, o sea, el aspecto procedimental que es importante. Y el actitudinal, o sea, tú tienes que salir con esos 3 contenidos en tu profesión. O sea, capo, en palabras populares, como quien dice, o sea, con conocimientos, ojo, con habilidades y destrezas, que sería la cuestión procedimental, y con actitudes, sobre todo éticas. Esos 3 sumados, recién se puede decir que eres un profesional competente. Y los sílabus deben apuntar a eso. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. Creo que hasta acá está clarísimo el desarrollo de este temita, lo que llamamos que es el sílabo. Solo cuestiones puntuales. ¿Cuál es la función del sílabus en este contexto? Primero, la función pedagógica, que ya hablé hace ratito, muy importantísimo, pedagógica, porque nos va a ayudar pues a elaborar estrategias, que mucho también a veces tenemos esa falencia los docentes universitarios. Creemos que solamente es transmitir conocimiento, hablar y hablar monólogos. No, tenemos que tener pedagogía, tenemos que saber evaluar. Ojo, toqué un punto, evaluar. Y la evaluación también tiene que estar acorde al desarrollo de competencias del sílabus. O sea, cuando tú evalúas, voy a adelantar porque vamos a hacer otro videito de evaluación que es importante, pero ya voy diciendo
señores docentes universitarios. La evaluación también debe evaluar pues el desarrollo de esos 3 puntos que hablé, que integran la competencia. O sea, tienes que evaluar el conocimiento. Sí, ¿cómo? Puede ser con un examen escrito, que es más fácil, creo. Pero ¿cómo evalúas la cuestión procedimental? Por ejemplo, puede ser con una exposición, por ejemplo, con intervenciones. La cuestión actitudinal, con tus fichas de observación. Para eso el docente tiene que tener la capacidad al 99 o 100% de conocer a todos sus alumnos. Y el docente tiene que estar en la capacidad de ¿qué? De que después de conocer, saber ya quiénes han aprendido en esos 3 puntos: conceptual, procedimental y actitudinal, porque los conoce. Docente que no conoce o no memoriza a sus alumnos, para eso tienes que tener pues desarrollado muchos aspectos el docente, si no, no vamos a tener esa capacidad de conocerlos. Ya, simplemente nos vamos a abocar a tomar un examen que solamente estaríamos evaluando un puntito, que es el conocimiento. Pero el desarrollo de habilidades, el desarrollo de destrezas, el ser, el actitudinal. Hoy en día, por ejemplo, dicen que todos los currículos, todos los sílabos curriculares debe estar enfocado más que todo, más que el conocimiento, más que las habilidades, al ser. Estamos en una era, se dice, del ser, del aprender al ser, que es importantísimo. Ya no queremos profesionales con mucho conocimiento y que no tengan habilidades, que no tengan destrezas, que no sean. Por eso de repente en nuestro mundo actual, en nuestra realidad, tanto profesional bueno, erudito, sapiente, ocupan cargos políticos, pero como no han desarrollado la habilidad de lo actitudinal, cárcel, corrupción. A veces los papás, por ejemplo, en básica regular no comprendemos, no entendemos esto. Queremos que nuestro hijo solamente aprenda conocimientos. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero hay que buscar también el desarrollo de habilidades, destrezas. Yo conozco profesionales buenos, capos, primeros lugares en su colegio, y que no son hábiles, no tienen destrezas y no tienen trabajo como consecuencia de esto. Es importante. Y al revés también. Tengo amigos, por ejemplo, que han desarrollado habilidades, destrezas, pero no tienen lo otro. O sea, hay muchos aspectos a desarrollar. Es un universo, el tiempo no nos alcanzaría para hablar de todas esas. Es bonito, es hermoso hablar de las competencias globales, cómo desarrollar todo esto, pero hoy estamos enfocados solamente en lo que es el sílabo en la docencia universitaria. Pero ¿por qué recalco esto? Porque quiero que entendamos, docentes universitarios, no solamente es el desarrollo de conocimientos, que lo pueden encontrar mejor en un libro, que lo pueden encontrar mejor en el internet. No olvidemos que el docente, o tú docente universitario, solamente eres un mediador del conocimiento. El conocimiento ya existe, ya lo han hecho otros. Nosotros solo somos mediadores. Pero también tenemos que ayudar a desarrollar habilidades, destrezas, relaciones humanas, oratoria, persuasión. No se me vienen otros términos. Hacer en la parte ética, responsables, que no nos guste malas manías. Todo eso involucra una educación por competencias. Vamos a hablar posteriormente muchas cosas y muchos aspectos en videos posteriores, ¿ya? Porque es importante hablar. Si no tenemos trabajo, si no tenemos por este efecto COVID, cuestiones personales, utilizaremos este medio para seguir transmitiendo conocimiento. Dice que es la esencia de la vida, el sentido de la vida. No habría evolución si no habría genéticamente de célula a célula transmisión de conocimiento. Qué bonito esa película, Lucy. Hay que verla completa muchas veces. Claro, no, hay cosas que están con errores y todo eso, pero bueno, hasta acá creo que me han entendido bastante esto del desarrollo por competencia. Pero estamos en función pedagógica, he hablado por demás ya. Función informativa, el docente al inicio de su clase debe alcanzar el sílabus y explicar más o menos como estoy explicando a su alumno, para que el alumno pueda exigir
No solamente la transmisión de conocimiento, sino también el desarrollo de sus habilidades, de sus destrezas y también su formación actitudinal. Competencias, sílabus por competencias, evaluación por competencias, todo es competencia. Al trabajo se entra o se debe entrar por competencias, pero eso no entienden pues el Estado o no entienden los particulares. Como somos a un país subdesarrollado, seguramente en un tiempo lograremos esto y será equidad para todos. ¿Ya? Muy bien. Función informativa. Entonces, debes exigir el sílabus, el desarrollo de tus sílabus y y el cumplir con las metas de todo el sílabus. Pues. Y el docente debe informar por partes, por esto, para que el alumno sepa, porque estamos en una educación democrática, no la oprimida, ya sabemos. La función de gestión, importante esta parte, gestión, por eso yo digo siempre, por ejemplo, los conocimientos básicos de administración se deben enseñar, así como comunicación, así como matemática, en todas las carreras universitarias, porque el docente tiene que tener la habilidad, ojo, estoy hablando, habilidad de dirigir todito el desarrollo de sus hijos. ¿Ya? De planificar, para eso sirve un sílabus, para planificar en cuánto tiempo vas a hacer una sesión de clase, en cuánto tiempo una unidad didáctica, en cuánto tiempo, ya, entonces ya sabes, planificación. ¿Ya? El otro puntito es la organización. Entonces acá en tu sílabo, ¿cómo organizas? Organizas pues primera unidad didáctica, 2, 3 semanas, no sé. Segunda unidad didáctica, tercera unidad didáctica. Y ojo, cada unidad debe estar plasmada, lo que dije adelante, los contenidos, ¿ya? Los contenidos. O sea, te organizas bien. Me olvidaba en la parte pedagógica de la ciencia, me vino también el uso de materiales didácticos, es importantísimo para el docente. Una parte de la función, porque dijimos 3, función pedagógica, función informativa y ahora estamos en función gestión. La función pedagógica es importantísimo, así como las estrategias, porque no son monólogos, hay un montón de cosas de hacer en la función pedagógica para el docente universitario. Causar conflictos cognitivos, como decía el amigo Jean Piaget. Muchos desconocemos eso, solo es transmisión de conocimiento. Cuando tú, por ejemplo, en una sesión de clase causas conflictos cognitivos en tus alumnos, generas debate, generas habilidades, generas que el alumno hable, pregunte. Cuando causas la duda al compartir conocimiento, cuando causas duda, recalco, generas el desarrollo de esas habilidades, de esas destrezas en tus alumnos. Cuando haces debate en aula, generas que tu alumno desarrolle todas estas cosas que ya estoy recalcando y no quiero volver a hablar. ¿Ya? Y también los materiales educativos, importantísimo, porque acá está plasmado en el sílabus qué materiales para cada sesión vas a utilizar. No solamente después pizarra y tiza, que muchas veces, o pizarra y plumón, que muchas veces ni siquiera sabemos utilizar. Componer títulos o copiar todo el contenido no es utilizar pizarra. Ahí hay mapas mentales, mapas conceptuales, organizadores mentales, cuadros sinópticos. Si tú conoces estas cositas, puedes hacer maravillas en la pizarra. Se me prendió. En una próxima vamos a hacer un poquito de estrategias de enseñanza, uso de pizarra, que es importante, uso de plumón, que en realidad si tú lo sabes utilizar, llama la atención, mejor que un vídeo, mejor que un audio, mejor que una película, pero hay que saberlo utilizar. Entonces, los materiales educativos también son importantes, pero sí puedes utilizar un cañón, que particularmente en mi experiencia lo utilizamos también mal. El docente cree, por ejemplo, que utilizar un cañón multimedia es poner temas y leer y leer y leer. Si el alumno puede leer mejor, no puedes. Vamos a ver en otros vídeos lo importante de esto también. Hay películas, hay fichas, hay plumones, hay hojas, hay libros, hay textos que se puede utilizar como material. No solamente, muchas veces se puede romper esquemas, salir del aula, ir al campo, explicar en el patio.
no sé, creatividad. Por eso el docente debe ser creativo, innovador, romper esquemas y romper esquemas. Oh, ya, ok, ya sabemos las funciones del currículo que dijimos: función pedagógica, función informativa y función de gestión. Ok, avancemos las partes más importantes. Ya, esto es facilito. Elementos que componen, decía, por ejemplo, los datos generales. Pones, pues, creo que no es necesario explicar. La sumida, un pequeño resumen de competencias generales, ya hablé, generales, estoy hablando generales. La programación de contenidos, que también hablé, ¿no es cierto? El cronograma de actividades, de esto debe estar pues bien planificado. Las estrategias metodológicas, que también ya hablé en algún momento. Ahí pones, pues, ¿no? Por ejemplo, lluvia de ideas, por ejemplo, debate. Pues, los materiales educativos y recursos, que ya hablé. Los indicadores, importantísimo. Ya, ahora se habla bastante, por ejemplo, en educación básica regular, evaluación por desempeños, tienes que poner indicadores. Solo un ejemplito. Por ejemplo, el alumno está atento, ya es un indicador, facilito, ¿no es cierto? Técnicas, instrumentos de evaluación. No solamente se evalúa, por ejemplo, con un examen, se evalúa la ficha de observación. Ficha de observación. ¿Ya? Ficha, importante la ficha de observación. Puedes hacer entrevistas, puedes hacer encuestas, intervenciones orales, ¿ya? Participación en clases, sus debates, no te olvides de la actitud de tu alumno. Otros hasta con cara mala contestan, no, es la parte actitudinal. Todo eso es otro universo. Yo solamente quería llegar a esto, sobre todo entender que el sílabo es un instrumento curricular importante, pero por competencias, porque eso no comprendemos, señores, amigos míos. Luego viene pues la bibliografía, ¿ya? En otras vamos a desarrollarlo acá todo lo que es el sílabo, pero para mí era importante conocer todo esto, ¿ya? Programación de contenidos, pones pues primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, duración, semana, material de bibliografía, que es importante. Acá este es más o menos el cuadrito, ojalá que se logre ver. Este es el cuadrito, más o menos, ahí está. Conceptual, o sea, entonces, conceptual, procedimental, actitudinal. ¿Bien? Acá mira, también dice estrategias metodológicas, conferencias o clase magistral, análisis de lecturas. Importantísimo que el alumno lea. La lectura desarrolla un montón de capacidades, pero para eso el docente también debe leer diario. Dinámicas grupales. Cuando el alumno trabaja en grupos, aprende incluso hasta más. Hay un montón de técnicas para aplicar esto de las dinámicas grupales. No solamente es repartir grupos, exposición y pasar y el docente se duerma en clases cuando el alumno está exponiendo. No es eso, pues. También hay que dar parámetros para la exposición. Hay alumnos y también docentes, o hay alumnos que exponen horas íntegras un solo tema. No, pues suficiente 5 o 7 minutos, si son 4 alumnos, máximo 20 minutos. Lo específico, nada de letras, de ser posible en las diapositivas, solamente dibujos y palabras claves, dibujos y palabras claves, seminarios, etcétera, etcétera, para todo eso. Muy bien, mis queridos amigos, espero que haya aclarado algunas dudas, ¿ya? Aclarado, posteriormente vamos a desarrollar un sílabo aclarado algunas dudas que tenemos los docentes universitarios y los alumnos también, para exigir que nos enseñen por competencias. ¿Ya? Bien, les agradezco por vuestra atención y decirle pues que me apoyen con, ya saben, por favor, apoyen, pum. Vuestro amigo, el profe César Delgado Méndez, o César 2. Bye bye.